En esta ocasión quiero presentarles la resolución de un problema del tipo que estuvimos viendo la última vez. Se trata de aplicar el método de reducción al absurdo para verificar que dos proposiciones dadas son lógicamente equivalentes. De manera que escribimos la equivalencia lógica planteada en el problema. Decimos que esto es un lógicamente equivalente. AP implica Q, UR. Por cuanto vamos a emplear el método de reducción al absurdo, entonces, para que la bicondicional sea falsa, tendremos que analizar dos casos. El primero de ellos, en que esta proposición del miembro izquierdo sea verdadera, pero la del miembro derecho sea falsa. Y tendremos una segunda opción en la que invertimos estas funciones. En ambos casos, y son los únicos en los que la bicondicional es falsa. Pero veamos lo que ocurre una vez que hacemos ese supuesto. Si analizamos el caso, por ejemplo, en el que la condicional es falsa, sabemos que hay una sola alternativa, y es que tengamos un antecedente verdadero, pero un consecuente falso. Observen que esto es sumamente conveniente, que tengamos esa disyunción falsa, porque hay una sola opción para que una disyunción sea falsa, y es que ambas premisas sean falsas. De manera que allí ya tenemos establecida una interpretación en la que P es verdadera, Q es falsa y R es falsa. Veamos lo que ocurre en el miembro izquierdo. Hemos aceptado que P es verdadera, que Q es falsa, por tanto no Q es verdadera, y por tanto esta I es automáticamente verdadera. Pero R la tenemos falsa. Sin embargo, noten que esta situación contradice el hecho de que estamos aceptando que esta condicional es verdadera. Tenemos un antecedente que es verdadero, un consecuente falso, y sin embargo la condicional verdadera. Esta contradicción hace ver que no es correcto haber aceptado que la bicondicional sea falsa. Y esta es una de las opciones. De hecho, basta con haber encontrado esa contradicción para concluir que hay equivalencia lógica entre esas proposiciones. Pero veamos la segunda situación. Nuevamente, nos conviene más analizar el caso en que la condicional sea falsa, porque solo hay una interpretación. De manera que tendremos un antecedente verdadero y un consecuente falso. Observen que desde el momento en que aceptamos eso, ambas premisas, P y no Q, son verdaderas. P y no Q son verdaderas.
Así que fíjense, quedamos exactamente con la misma situación del caso 1. Y la contradicción la tendremos en el miembro derecho, porque teniendo P verdadera, no Q verdadera significa que Q misma es falsa. Y R falsa lo cual produce una disyunción falsa. Y esta situación antecedente verdadero y consecuente falso nunca pueden darnos una condicional verdadera. De manera que esta contradicción muestra que este caso no puede ocurrir. Así como en el primer caso tampoco podía ser que esta condicional fuera verdadera y esta falsa. Como conclusión, si el miembro izquierdo es verdadero, también el miembro derecho debe serlo. O si el miembro izquierdo es falso, también el miembro derecho debe ser falso. Y en conclusión, se concluye que en efecto las dos proposiciones son lógicamente equivalentes y se ha empleado el método de reducción al absurdo. Noten que la clave para aplicar el método de reducción al absurdo consiste en conocer las tablas básicas para las conectivas. Es decir, hay que saber de memoria las conectivas, la conjunción, la condicional, la bicondicional y la disyunción. Las conectivas básicas tenemos que tenerlas memorizadas. Veamos un problema más. Otra vez planteamos entonces la equivalencia lógica que se plantea en el problema. Voy a analizarles solamente uno de los casos que pueden darse. Como lo hicimos en el problema anterior, aceptamos que no son lógicamente equivalentes las dos proposiciones. Es decir, planteamos la posibilidad de que exista una interpretación en la que esta bicondicional sea falsa y que el antecedente o el miembro izquierdo es verdadero, en tanto que el miembro derecho es falso. Entonces, ocurren dos situaciones. En el miembro izquierdo, la condicional es verdadera si el antecedente es falso, el consecuente puede ser lo que sea. Y la otra situación es que el consecuente sea verdadero y el antecedente sea tanto verdadero como falso, no importa. Entonces veamos. Más fácil es ver este caso. ¿Por qué? Porque tengo una I. Si la I es verdadera, es porque ambas premisas, Q y R, son verdaderas. Q y R son verdaderas.
Entonces, teniendo Q verdadera, teniendo R verdadera, observen, P puede ser cualquier cosa y esta condicional sigue siendo verdadera. Igualmente, si Q es verdadera por ser un consecuente, la condicional será verdadera independientemente de qué valor tenga P. ¿Cuál es la conclusión de esto? Es nuestra columna principal. Acá esta sería la columna principal del miembro derecho. Fíjense que no hemos encontrado ninguna contradicción en este segundo caso. Veamos en el primero qué sucede. Y fíjense que acá hay varias opciones. Pensemos el caso en que esta conjunción sea falsa. Porque con el cuadrito estamos diciendo que puede ser tanto verdadera como falsa. Entonces, hay varias opciones. De hecho, hay 3 opciones en las que una conjunción es falsa. Pero la peor de todas es cuando ambas son falsas. Entonces, pensemos en que ambas son falsas. Q y R son falsas. Bueno, Q falso, R falso. P hemos aceptado que es falsa. Entonces, observen, falso, falso. Si P es falso, automáticamente esto es verdad, automáticamente esto es verdad, pero con una I, 2 verdades no pueden conducir a una falsedad. De manera que esa contradicción que hemos encontrado allí muestra que es incorrecto asumir que la bicondicional pueda ser falsa. A continuación yo quiero presentarles un método que es sumamente eficaz para verificar que una proposición dada es una tautología. Y para ello vamos a introducir el concepto de forma normal de una proposición. Más adelante vamos a verificar que en efecto toda proposición puede ser llevada a una forma normal que es lógicamente equivalente a la proposición dada. Pero en esta clase solamente les voy a definir lo que es una forma normal. Tenemos 2 formas normales.